Visionarios, fraternal saludo. Continuamos entonces con los derechos de primera generación, esos que se desarrollaron después de la Revolución Francesa en 1789. Lamentablemente, esa cantidad de guerras que hubo para crear los estados modernos fueron los que dieron fruto. Bueno, no sé si es lamentable o no. Lamentable esa guerra y esas muertes, pero lo sí positivo de esa guerra fue que generó unos tratados. Y básicamente esos tratados luego se volverían derechos humanos. Entonces, ¿qué nos generó toda esa guerra o toda esa revolución francesa que generó otras revoluciones en Europa en 1789? Bueno, los ideales de la Revolución Francesa ya lo sabemos: fraternidad, igualdad y libertad. Y eso va a ser fundamental para crear los derechos civiles y políticos. Entonces, mucho cuidado. Los derechos de primera generación se llaman derechos civiles. ¿Por qué? Porque se reconoce el hombre como un civitas, como un ciudadano del mundo, diferente al estado salvaje, diferente al estado de barbarie. Cuando uno se vuelve una persona civil, o sea, en civitas romano, civilizado, es porque ya hace parte de un ordenamiento jurídico, hace parte de unas leyes que lo componen, que lo cobijan, que lo aseguran también y que limitan los excesos. Ahí está entonces la clave de los derechos civiles. Políticos, ¿por qué? Porque ya no es solo el rey, ya no es el monarca, ya no es el soberano, sino que tú y yo empezamos a tener derechos políticos. Bueno, por supuesto que mucho más adelante en todas las naciones se desarrollará lo que llamamos como el voto, como el sufragio universal, como el derecho a ser elegido. Pero bueno, lo importante es que se crean esas condiciones. Todo lo que tiene que ver con derechos civiles y políticos hacen parte de la primera generación. Entonces, ¿cuáles tenemos? Fundamentalmente, miren, el derecho a la vida, que es inalienable. Claro, nosotros en los países latinoamericanos, tal vez no en Norteamérica, pero sí en Latinoamérica, y claro, y una gran parte del continente de África tiene problemas con el acceso a la salud, mucha privatizada y la pública de mala calidad, y estamos basados, claro, nos pasa el carrusel de la muerte y una cantidad de cosas. Nos toca aprender como sociedad y como individuo y como colectivo a esto, a defender el derecho a la vida, que es algo que se generó desde 1789 como parte de una conciencia jurídica. La propiedad, claro, necesitamos la propiedad privada. ¿Para qué? Para hacer nuestro desarrollo, nuestra familia, para darle de alguna manera la suplencia de sus necesidades básicas. Intimidad, buen nombre, eso hace parte de los derechos de la primera generación. Libertad de movimiento. Claro, ya sabemos que hay lugares donde no podemos ir sin visa, porque cada estado y cada gobierno tiene sus políticas. Pero el territorio, y como lo decían los antiguos, somos cosmopolitas, ciudadanos del mundo. El territorio debería ser universal y válido para todos. Por lo menos en los estados debe garantizarse ese derecho a la libre circulación. Y claro, entiendo yo que todo el migrante tiene muchas dificultades justamente con el derecho de locomoción. Religión y reunión. Ya no es solo una religión. No, la que decía el emperador romano, por ejemplo, esta es la religión y se acabó. No, ahora hay libertad de culto. Por esto también de la libertad de conciencia, por la libertad de opinión, por la libertad de expresión. Entonces, fundamental. La libertad de reunión también. Que tú decidas ser un líder y te quieras agrupar con profesionales y crear un gremio, o que te quieras agrupar y crear una asociación de deportes, o que te quieras agrupar y quieras generar una asociación con fines sin ánimo de lucro, una empresa social. Cualquier tipo de reunión, tú te puedes reunir. Antes no te podías reunir, porque todo eso era básicamente prohibido por el soberano, para que se evitaran en ese tiempo rebeliones. Lo más importante, derechos políticos, al voto, a ser elegido y a agruparse políticamente, a crear movimientos, a crear partidos, a crear grupos. Ese visionario es
el derecho o los derechos civiles y políticos de primera generación. Visionarios, continuamos entonces con los derechos humanos, los de tercera generación, fundamentales, porque entonces cuando ya los de primera generación me permiten a mí como individuo desarrollar mi personalidad y mi ser y agruparme, y los segundos de segunda generación me permite a mí acceder a otros bienes de la cultura, los terceros generan unos compromisos en el ordenamiento jurídico, en los estados, en la política. Primero, la posibilidad de que tengamos paz, que la paz sea un ideal de nuestra Carta Magna, de nuestras constituciones, es decir, que no haya más guerra o que se limiten ese tipo de guerras. Entonces el derecho a la paz es un derecho de tercera generación. Los derechos de tercera generación aparecen después de los años 70, en 1970 para arriba. Se empieza ya en las constituciones a colocar eso como parte de los fines de Estado. En Colombia, por ejemplo, pues hubo que esperar hasta 1991 con la Constitución Política para que se hablara directamente de la paz. Pero en otros estados eso hace mucho tiempo. Por ejemplo, Kant escribió la paz perpetua. O sea, imagínense ustedes, ya Alemania hablaba de eso de hacía mucho tiempo. El concepto de desarrollo. Ustedes saben que ya, y me han seguido ustedes en el curso de desarrollo humano, buen vivir, felicidad y liderazgo. El concepto de desarrollo es fundamental. ¿En qué sentido desarrollo? Desarrollo en la calidad de vida que tenemos, en la longevidad, en la capacidad de los recursos económicos para satisfacer las necesidades, el desarrollo en el ingreso per cápita, el desarrollo en la capacidad de ejercer ejercicio político. O sea, el desarrollo es multifactorial. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en los de tercera generación, la paz y el desarrollo son fundamentales. También el ambiente. Miren, disfrutar de este ambiente, de un ambiente sano. Sano, no puede ser privilegio de unos pocos. No, tenemos que desde la política, por ejemplo, pública, desde el ordenamiento jurídico, desde las leyes, generar un ambiente público para todos, un ambiente y espacio público sano para todos. El otro tema es la explotación común del patrimonio de la nación. Por ejemplo, acá estamos en el eje cafetero. El eje cafetero es patrimonio cultural y ambiental del planeta Tierra. Entonces, como colombianos tenemos que protegerlos. Pero acá recibimos a todos los visionarios mexicanos de Guatemala, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, todos los que me están viendo allá, incluso muchas gracias, de Estados Unidos, de España, de Europa, bueno, de toda la cantidad pues de lugares, mejor dicho, los invito a que vengan al eje cafetero. En todo caso, seguimos. El acceso, por ejemplo, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología que ha creado la humanidad durante siglos. Eso hace parte de la explotación del patrimonio común de la humanidad. A la calidad del oxígeno, a la cantidad del agua, a la lucha contra el calentamiento global, porque en este momento el mundo está pasando por una gran crisis de calentamiento, en el hecho pues de que estamos viendo temperaturas elevadísimas en Europa sobre todo y en Norteamérica. El tema de la asistencia humanitaria, o sea, el tema de la solidaridad, pues ya claro, por ejemplo, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, los 4 protocolos de Ginebra y los 2 adicionales y la creación de la Cruz Roja, estábamos hablando, por ejemplo, incluso de algo tan difícil como humanizar la guerra, si es que eso se puede, o por lo menos ser solidarios en las catástrofes, ahorita que están en guerra países, por ejemplo, como Rusia y Ucrania, que hay que crear una red grande, universal de solidaridad, así por ejemplo como lo hace la Cruz Roja o como lo hace Médicos Sin Fronteras. Entonces, fundamental, los derechos de tercera generación. Miren, son tan jóvenes, no tienen ni 50 años o escasos 50 años. Entonces apenas las sociedades, a medida que van madurando, los van acoplando a su constitución. En el caso de Colombia, por lo menos los de ambiente sano, desarrollo y paz ya están en el ordenamiento jurídico. Ahora nos toca es avanzar hacia que se vuelva una práctica social. Felicidades. Visionarios, fraternal saludo. Continuamos con los de cuarta generación de derechos humanos. Estos apenas están en construcción. Apenas si está la discusión académica,
la discusión intelectual, la discusión jurídica. Apenas si digamos, los estados están poniendo como atención al tema de lo cibernético, al tema de las MTICs, de los medios de la tecnología, de la información y de la comunicación. El acceso es un tema muy relevante. Entonces los de cuarta generación apenas están en construcción. Mejor dicho, te toca a ti y me toca a mí empezar a luchar por esto. Hoy me estás viendo desde una plataforma. Quiere decir eso que tienes acceso a la electricidad, que tienes acceso a la tecnología, en este caso, a lo que tiene que ver con acceso a Internet. 4.000 millones de humanos, digamos, para redondear un poco, la mitad de la humanidad tiene acceso hoy a Internet en algún momento de su día de 24 horas y están conectados. Los otros 4.000 millones no. ¿Esto qué nos genera? Unas brechas de la información, unas brechas del conocimiento, unas brechas del aprendizaje, unas brechas de conocimiento muy complejas. Entonces, los derechos de cuarta generación tienen que ver con el ciberespacio. Y ustedes también saben que nuestra información no es tan privada ni tan íntima, porque las grandes corporaciones, por supuesto que usan nuestra información para la economía de la atención, para el marketing digital, para venderle a otras compañías, para desarrollar todo un mercado en torno a esos big data o en torno a esos small data. Entonces, aquí hay un tema. El primer tema es el acceso a la tecnología, que cualquier persona, incluso de bajos recursos, pueda tener acceso a Internet, a información, a conocimiento, a aprendizaje. Y eso es muy complicado, porque necesita que los estados inviertan en tecnología para llevar redes, para llevar datos, para llevar señales. Eso es un tema. Y lo segundo, cuando ya tenemos esos accesos, ¿cómo es que va a ser manejada nuestra información? Y bueno, deberíamos agregar algo tercero. Es que ustedes y yo tengamos la posibilidad de expresarnos también, que haya libertad de expresión. Y como decía, claro, Voltaire, mi derecho termina donde empieza tu derecho. Entonces es fundamental, mi libertad termina donde empieza la tuya. Que mi libre derecho de la expresión a través de todos estos medios, pues básicamente se haga en una atmósfera de solidaridad, de respeto, de defensa. ¿A qué? Al pluralismo, a la tolerancia y a la honestidad intelectual. Entonces, ahí hemos hecho un recorrido por esos derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Miren, una invitación. Yo os invito ahí en los comentarios. Primero, pues obviamente a suscribirse al canal, a activar la campanita y a colocar en los comentarios qué otro tipo de derechos creen ustedes que se deberían ir agregando a esos derechos de cuarta generación. Y segundo, ¿cómo creen ustedes que estos derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación en tu país se están aplicando? ¿O cómo se están vulnerando? ¿O cómo se están promoviendo? Tercero, los invito a ser promotores de los derechos humanos, de todos, de los de cuarta generación, de los de tercera generación, de los de segunda generación. Y por supuesto, me está quedando mal el recorrido. Pero bueno, usted ya tiene el mensaje. Y por supuesto, a ser veedores del cumplimiento de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Visionarios, de eso se trata. El liderazgo, el desarrollo humano, el buen vivir, la felicidad, el bienestar y todo lo que hablamos. No puede haber ni liderazgo, ni desarrollo humano, ni bienestar, ni buen vivir si no estamos anclados en un buen ordenamiento jurídico. Menos si desconocemos las leyes, si desconocemos la justicia. Porque para tener acceso a la justicia tenemos que tener conocimiento. Muchas felicidades.